Silvina, contame un poco cuál es la idea al invitar a Cristina acá a este encuentro hernandiano, un poco cómo lo ideaste, cuál es el motivo de todo este encuentro. En realidad, hay un encuentro hernandiano que surgió de un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo se gestó de una manera muy agradable para poder dar cuenta de esta obra que es justamente el Martín Fierro de Hernández, tan importante como la colección cervantina. Entonces, sabemos que está el encuentro, en realidad las jornadas de Ayacucho, y la idea siempre es sumar. Entonces, y no superponernos. Entonces, todo lo que se haga acá va a ser una especie de continuación en Ayacucho. Entonces, logramos esa fluidez, ¿no? Para que la cultura siga transitando. Y en distintas fechas. Y, por supuesto, claro, en distintas fechas. La fecha hernandiana es el 10 de noviembre. Pero claro, tenemos la Cervantina. Entonces había la necesidad imperiosa de lucir, de alguna manera, una colección tan auténtica como es la hernandiana. Bien. Primer encuentro hernandiano que absolutamente se merece tenerlo. Claro que Y bueno, ¿y cómo surge nuestra invitada, digamos? Bueno, Cristina Featherstone, que es profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, en realidad la conozco hace muchísimos años, porque en mi época de grado allá fue profesora. Con el tiempo, la vida quiso unirnos nuevamente. Estamos trabajando en el proyecto de investigación en La Plata. Ella codirige ese proyecto que se llama Fronteras, Marginalidades y Rupturas. Y bueno, cuando la comisión me dice, ¿qué te parece? A ver cómo podemos lograr un conferencista. Y enseguida, Cristina Featherstone, se viene el nombre. Y por supuesto que Cristina aceptó, venía de viaje, no tuvo ningún inconveniente, muy generosa, Cristina, muy generosa al venir, porque, bueno, para brindarnos no solamente su sabiduría, su conocimiento, sino compartir, ¿no? Compartir con la gente el encuentro hernandiano. Y por eso surge el nombre de Cristina Featherstone, ¿no? Es un nombre que siempre estuvo aliado tanto a la lengua, a la lengua y la literatura inglesa, como a la lengua y la literatura argentina. Entonces, archiconocido, y hoy está acá. Bueno, Cristina, contame un poco tu trabajo sobre la literatura argentina y más que nada lo que traes acá Azul en esta charla. Bueno, en esta charla fundamentalmente lo que traigo es una comunicación sobre algunos aspectos de Martín Fierro que tienen que ver con de qué manera marca un quiebre en la posición de Hernández, no en la posición sino en el conocimiento de Hernández, y un quiebre en la tradición de la poesía gauchesca. Y por otro lado, también de qué manera se puede observar un quiebre entre las dos partes del texto. Algo, repasar, revisitar un poco lo que todos más o menos conocemos de Martín Fierro, pero bueno, como obra que nos congrega siempre, que siempre los argentinos discutimos sobre el Martín Fierro, quizá, como voy a terminar diciendo, por sus imperfecciones y sus ambigüedades, quizá es una obra que nos representa muy bien, ¿no? en estos ires y venires que tenemos los argentinos, ¿no? Siempre. Es una obra que aparte tengo la suerte de darla no solo en la facultad, sino también en la escuela secundaria. Y yo siempre digo que las obras, el examen que pasan las obras es el alumno secundario. Y Martín Fierro sigue apelando a los chicos, a los adolescentes argentinos, siguen viendo este lamento de alguien atropellado por la justicia, por las injusticias que se acumulan contra él. Así que realmente es una obra que quiero mucho y que los alumnos también aprecian y valoran, cuando a veces muchos clásicos argentinos han perdido vigencia, pero ellos realmente siempre encuentran la vigencia de este personaje. Esa rebeldía y esa resistencia de Martín Fierro en su primera parte también tiene que ver con la posición y la madurez del autor. Sí, sí, creo que sí, que tiene que ver la resistencia sobre todo, y ese va a ser quizá uno de mis postulados, con una posición antisarmientina muy fuerte de Hernández, que se posiciona
del lado de Alberdi y de la Confederación, y entonces en contra de la visión sarmientina de civilización. Evidentemente, Hernández, sobre todo en 1872, como usted bien dice, representa un rebelde, alguien que va a denunciar que la civilización puede ser muy bárbara también con el gaucho, ¿no? Ya en 1879 la posición es totalmente distinta. ¿Qué pasa con Hernández entre la primera y la segunda parte? ¿Y qué pasa en la gente en ese momento? Bueno, con Hernández entre la primera y la segunda parte creo que lo que pasa fundamentalmente es que él acepta la política de conciliación de Avellaneda. Entonces hay un apaciguamiento de sus posturas más combativas. Con la gente tendremos que separar, por un lado, un gran éxito popular, como todos sabemos, y por otro lado, empieza muy tibiamente, después de 1879, un cierto reconocimiento de lectores como Miguel Cané, que en ese momento podía consagrar a alguien, como un enemigo de Hernández como Bartolomé Mitre, pero la consagración en el público letrado va a tener que esperar el centenario. Evidentemente no va a ser, Hernández no la va a ver, no la va a vivir. Claro, va así vivir el éxito editorial de su obra, eso sí, pero no la consagración letrada. La consagración letrada va a venir después que Hernández muera. La posición en la segunda parte es muy notoria, ¿no? Sí. A ver, ¿qué observación nos hace? Y bueno, yo creo que la segunda parte, acá depende también mucho de cómo se posiciona uno como lector. Yo voy a confesar algo, durante mucho tiempo la segunda parte de Mayor Conciliación me gustaba y ahora no sé, la siento demasiado conciliatoria. Me quedo con el fierro de la primera parte, pero durante mucho tiempo no. Sentí que sí, que había que conciliar, pero ahora lo veo, incluso mi charla de hoy va a estar muy influida por esa lectura de estos últimos tiempos, hasta he llegado a perdonar a Vizcacha, que nunca lo he perdonado. Me he vuelto borgiana, no sé, y lo veo medio hipócrita con sus consejos, no sé qué ha pasado. Sí, evidentemente hay algo que uno siente una traición al personaje. En la A mucha gente le parece a eso, no lo quería. Sí, no. Y evidentemente yo reconozco una evolución en mi lectura, digamos, antes era más... me convencían los consejos y cada vez que lo voy releyendo últimamente, ya digo, me volví Borges en el sur, no, en el fin, hace decir, di unos consejos que nunca están de más y nunca hacen mal a nadie, pero lo marca como muy hipócrita y me he vuelto muy borgiana, me parece, en la vejez, porque realmente sí, ahora siento que ese personaje me parece que demasiado conciliador, ¿no? Me quedaría más con un tanto de rebeldía, me convencería un poquito más. ¿Qué hay de cierto de que el Martín Fierro lo empieza a recibir el pueblo sin saber leer y que alguien leía el Martín Fierro en la zona de desierto, digamos, en la zona nuestra de La Pampa? Dicen que es cierto, todos han marcado, hay un autor que hace poco ha publicado un trabajo, Raúl Dorra, y que menciona eso precisamente, que incluso es más popular de lo que podemos creer, porque no tenemos noción de la cantidad de ediciones no autorizadas que circulaban y que circulaban precisamente para que alguien las leyera frente a un público no letrado. Así que eso se ha visto, han aparecido las listas en que se pedían tantos Martín Fierro, tantos kilos de azúcar, todo eso se ha encontrado. Así que es cierto, ese mito es cierto. O sea que es una obra que cayó bien en el pueblo, en lo popular, y después fue consagrada en la parte letrada, digamos. Sí, la consagración letrada, insisto, los primeros lectores en el 72 prácticamente la cultura letrada no lo leyó. Cuando en el 79
pese a ser un éxito editorial. En el 79 empiezan a leerlo, insisto, lo lee Cané, lo lee Tomás Guido, lo lee Gorriti, o sea, hay varias repercusiones críticas. Pero realmente la consagración posterior letrada va a ser a partir de las conferencias, las famosas conferencias de Lugones de 1913. ¿No? Ahí el nacionalismo, que también no le hizo totalmente un favor, también es un disfavor, porque eso generó también una lectura, a mi juicio, no muy acertada de ciertos puntos en los que Hernández fue más claro de lo que Lugones lo hizo. Por ejemplo, él habla de un gaucho, sobre todo en la primera parte, con defectos y virtudes. Y de pronto Lugones va a ser un gaucho perfecto. Eso no es la intencionalidad inicial de Hernández, ¿no? Ahora, el público, evidentemente, el gaucho representado se sintió identificado porque se cuenta y lo han marcado como cierto realmente, que muchos compraban aún sin saber leer ese folleto que salía muy poco. Salía yo lo voy a decir, estoy diciendo todo lo que voy, pero salía 10 pesos cuando un número de mosquitos salía 3 pesos, por lo tanto no era caro. Y cuando un jornalero ganaba 300 al mes, entonces no era algo muy caro, podían acceder. Evidentemente sí, fue y eso también muestra algo muy particular de nuestra cultura, cómo la cultura letrada ignoró durante mucho tiempo toda una franja de qué pasaba en esta zona, en la zona rural, en la zona donde evidentemente el gaucho se sintió representado por esta voz poética, ¿no? Es decir, así que sí, ese es uno de los mitos ciertos que hay.